Bueno, vamos, la otra clase se grabó en dos partes, vamos a ver ahora algunos conceptos de nuevo de insuficiencia renal aguda, pero también de insuficiencia renal crónica. Voy a presentar esta clase. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, la idea ahora es presentarles de vuelta. A ver, seguir hablando de insuficiencia renal aguda y crónica en realidad, ¿no? La diferencia básica entre insuficiencia renal aguda y crónica es el tiempo de evolución. Esta es la clave. En este caso se utilizan de manera arbitraria 3 meses de evolución. O sea que yo hablo de insuficiencia renal aguda menos de 3 meses, insuficiencia renal crónica más de 3 meses. Pero recuerden lo que dijimos siempre, renal, prerrenal, renal, posrenal. Eso no cambia en lo que hemos dicho. Insuficiencia renal aguda, voy a repetir algunos conceptos. Por definición, disminución rápida de la función renal en horas o días se manifiesta por la retención de productos nitrogenados y aumento de la concentración de creatinina sérica. ¿Sí? Recuerden todo lo que dijimos de creatinina. Tiene que haber un aumento relativo del 50% o absoluto realmente. Los tipos pueden ser oligúrica, anúrica o no oligúrica. Característica clínica, el paciente, el aumento del peso, porque hay edemas y son los hallazgos clínicos más frecuentes de insuficiencia renal aguda. Y un poco existen los criterios de Rifle, que son un poco de riesgo incrementado de 1.5 veces la creatinina sérica o la disminución del 25% de la fracción del filtrado glomerular o producción de orina disminuida. La lesión se duplica la creatinina sérica o disminuye un 50%, el fallo triplica la creatinina sérica, la pérdida completa de función renal durante más de 4 semanas y la enfermedad terminal renal por pérdida completa de función renal durante más de 3 meses. Esto lo vimos, causa de insuficiencia renal, prerrenal, hablamos mucho de prerrenal, entre el 40 y el 80%, la renal se lleva un 10, un 30%. Recuerden que la prerrenal puede ser por pérdida del volumen, por disminución del gasto cardíaco o por hipertensión. Recuerden cómo hacíamos el diagnóstico diferencial con la excreción de sodio, con la osmolaridad. A nivel postrenal, entre un 5 y un 15%, ¿no? La renal por glomerulonefritis, por enfermedades intersticiales, por enfermedades vasculares o por necrosis tubular aguda. Un lindo cuadro que refleja prácticamente todas las posibilidades. La prorrenal por intrarrenal o extrarrenal, pero que es causa renal, digamos, y que causa lo que dijimos. Insuficiencia renal, prerrenal, causan más frecuencia de insuficiencia renal, potencialmente reversible, porque recuerden que el riñón, en teoría, por lo menos en un principio, se encuentra normal, lo que disminuye es el flujo sanguíneo renal, la etiología, hipolemia, deshidratación, uso excesivo de diuréticos, ingente insuficiencia de líquidos, vómitos, diarrea, hemorragia, la hipotensión por sepsis o por exceso de antihipertensivos puede producir insuficiencia renal prerrenal, obstrucción de la arteria renal o cirrosis o síndrome hepatorrenal, ¿sí? Que es muy frecuente, el síndrome, digamos, en una hepatopatía crónica general insuficiencia hepatorrenal. Insuficiencia cardíaca crónica, el uso excesivo de AINES, IECA o ciclosporina. Típicamente causan con reducción del volumen, mucosa seca, hipotensión, taquicardia, disminución de la turgencia de los tejidos y la mayoría de los casos, casi siempre con oliguria o anuria. Fisiopatológicamente, el flujo sanguíneo renal disminuye lo suficiente como para reducir el filtrado glomerular, la tasa de filtrado glomerular, lo que conduce a disminuir el aclaramiento metabólico de la urea, de la creatinina y de las toxinas ureas. Puesto que el parénquima renal no presenta daño, la función tubular se conserva si el riñón responde apropiadamente cuando reteniendo sodio y agua. En el laboratorio lo vimos bien claro en la primera clase, pero recuerden que puede haber oliguria, que puede haber aumento de la urea a la proporción, digamos, a una proporción más de 20 en 1 con la creatinina, o sea, hay mayor aumento de urea, ¿sí? Por eso siempre decimos que hay más aumento de urea que creatinina. Generalmente hay un cuadro de deshidratación, el aumento de la osmolaridad urinaria en la prerrenal, la disminución del sodio en orina, la excreción fraccionada de sodio, la proporción de creatinina plasmática
En la orina es de 40 en 1 y el sedimento urinario generalmente presenta cristales hialinos, o sea, es un sedimento urinario benigno. La insuficiencia renal intrínseca representa entre un 10 a un 30%. Recordemos la etiología: enfermedades tubulares provocadas por isquemia o nefrotoxinas. Enfermedades glomerulares como síndrome de Gould-Pasteur, granulomatosis de Werner, glomerulonefritis aguda postestreptocóxica, enfermedades vasculares o enfermedades intersticiales. Las manifestaciones clínicas dependen de la causa. El edema, depende de la causa, el edema suele estar presente, la recuperación puede ser posible, pero lleva más tiempo que el insuficiencia renal prerrenal. Están pasando las diapositivas. Claro. Ahí está. Entonces estamos hablando de insuficiencia renal intrínseca, ¿no? Y dijimos un poco que representa ese 10 al 30% y la etiología como tienen acá, y que el edema puede estar presente y que lleva más tiempo, como dije recién, en recuperarse con la insuficiencia renal. Fisiopatológicamente, el tejido riñón se daña, de modo que la filtración glomerular y la función tubular se reduce de forma considerable. A ver si puedo, por título. Puntero láser. Ahí está. Ahora se ve. La función tubular se reduce de forma considerable. Los riñones no pueden conservar la orina de manera eficaz. Vamos al laboratorio renal. Disminución de la producción de urea y creatinina, menos de 20 en 1, o sea, no es la misma proporción. El aumento de sodio en orina, ¿sí? Mayor a 9 equivalente, y la fracción de eyección también mayor a 1. Reducción de la osmolaridad plasmática, a diferencia de la prerrenal que tiene aumento de osmolaridad plasmática, y disminución de la proporción de creatina plasmática en orina, ¿no? Es muy, muy importante que me hagan diagnóstico diferencial de renal, prerrenal, de renal. Están pasando rápido las diapositivas. Voy a la postrenal. Voy a salir de vuelta un ratito a ver si... Ahí está. Logro ver que puedan ver la postrenal. Causa menos frecuente de renal. La función renal se restaura si la obstrucción se alivia antes de lo que los riñones resulten dañados, ¿no? Porque si no se trata, puede dar lugar a una necrosis tubular aguda. La etiología, básicamente, puede ser obstrucción de la uretra secundaria al agrandamiento de la próstata, que es la causa más frecuente, lo dijimos, la litiasis o la obstrucción de la uretra bilateral, la obstrucción por neoplasia, cáncer de vejiga, cáncer de cervix o próstata, y la fibrosis retroperitoneal también puede ser una causa de insuficiencia renal postrenal. Acá la ecografía, recuerden, como dijimos en las primeras clases, son muy importantes para los diagnósticos diferenciales. La fisiopatología es la obstrucción del segmento urinario, que produce el aumento de la presión tubular. La orina producida no puede excretarse, lo que conduce a la disminución, a la acumulación de orina y, en definitiva, a la disminución del filtrado glomerular. El suministro de sangre y el parénquima renal permanecen intactos. Tienen en cuenta que ambos riñones deben estar obstruidos para producir un aumento de creatinina, porque si hay un riñón que funciona, no vas a ver tanto elevación de la creatinina. El diagnóstico, si me vuelve a trabar, ahí está, perfecto. El diagnóstico, la lesión renal aguda, descartar causas por hiperplasia prostática, por sonda de Foley, por ecografía renal. La ecografía renal me parece que es muy importante, el análisis de orina es muy importante. Si el sedimento da benigno, hay que considerar causas prerrenales. Si el cilindro es marrón turbio, células renales tubulares cilíndricos, consideran necrosis tubular aguda. Cilindros eritrocitos o eritrocitos, consideran enfermedad glomerular. Cilindros leucocitorios, entonces infecciones renales, infecciones urinarias. Las pruebas de laboratorios adicionales, recuerden, para diferenciar renal
de prerrenal de renal, la relación boom-creatinina, la fracción de excreción de orina, de sodio de orina y la osmolaridad de orina para, por favor, diferenciar la insuficiencia renal aguda, prerrenal de la renal. Un cuadro que les dejo también para hacer diagnóstico diferencial de prerrenal, de intrarrenal y de postrenal, como para que puedan tenerlo más claros a nivel del sedimento urinario, a nivel de la proteína y a nivel de la sangre. Complicaciones. Veo que no está pasando de vuelta. A ver, vamos a ver. Eso es. Complicaciones, expansión del volumen del líquido extracelular que resulta en edema, metabólicas, no olvidarse la hipopotasemia, la acidosis metabólica, la hipocalcemia, la hiponatremia, la hiperfosfatemia, la hiperuricemia, la uremia, las infecciones. La gravedad de la insuficiencia renal produce incremento de creatinina, presencia de oliguria, y si requiere diálisis, que hablamos en la primera clase, es muy importante. El estado de salud del paciente es muy importante, la edad del paciente, la enfermedad subyacente que tenga el paciente, las circunstancias clínicas del paciente también son sumamente importantes para evaluar su pronóstico. Como tratamientos generales, ¿no? Sin entrar en especificidad, en medidas generales, evitar medicamentos que reduzcan el flujo sanguíneo renal, ajustar la medicación según función renal, corregir el desequilibrio de líquidos y alteraciones electrolíticas, optimizar el gasto cardíaco y programar diálisis en caso de ser necesarios. Prerrenal, tratar el trastorno subyacente, administrar suero salino normal y restablecer la presión arterial. Si es intrínseca, una vez desarrollada la nefrosis tubular aguda, el tratamiento debe ser de apoyo, eliminar la causa o sustancia irritante. Y en la postrenal, insertar un catéter en la vejiga para descomprimir la conducta urinaria y generalmente si la postrenal es de conducta urológica o ginecológica en caso que también sea un cáncer de cuello uterino. Enfermedad renal crónica, ¿sí? A ver si no pasa, ahí está, ahí sí me pasa. Enfermedad renal crónica, por definición, se refiere a la disminución de la función renal con una tasa de fracción glomerular de menos de 60 milímetros minutos, como a la lesión renal, anomalías estructurales o funcionales durante más de 3 meses, independientemente de la causa. La causa más frecuente de insuficiencia renal crónica es la diabetes, ¿sí? 30% de los casos. La hipertensión arterial es la segunda causa de insuficiencia renal crónica. Las glomerulonefritis crónicas es la tercera causa. La nefritis intersticial, enfermedad renal poliquística o la uropatía obstructiva. Cualquier causa de insuficiencia renal aguda puede llevarte a una insuficiencia renal crónica. Manifestaciones clínicas de insuficiencia renal crónica, cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, pericarditis, gastrointestinales, recuerden náuseas, vómitos, pérdida de apetito, neurológicas, letargio, somnolencia, confusión, ahí estamos. Confusión, neuropatía periférica, convulsiones urémicas, debilidad. Hematológicas, anemia normocítica normocrómica, endocrinas, trastornos hidroelectrolitos y también inmunitarios. El diagnóstico, análisis de orina, análisis de sedimento urinario, medida de eliminación de creatinina para estimar la tasa de fracción glomerular, ver si hay anemia, si hay trombocitopenia, medir los electrolitos y recuerden que la ecografía renal, sobre todo evaluar el tamaño de los riñones y descartar obstrucciones, va a ser importante en la insuficiencia renal crónica también. El tratamiento, por supuesto que dependerá de la causa, pero en líneas generales tenemos que decir que tenemos que bajar el aporte de proteínas, lo dijimos en un principio, bajar la sal, restricción de la ingesta de potasio, fosfato y magnesio, inhibición generalmente con antihipertensivos con ACE que hacen que disminuya la microalbuminuria, control de la presión arterial al máximo, control glucémico al máximo, dejar de fumar, corrección de las alteraciones electrolíticas, programar diálisis si es
necesario. Recuerden, la anemia, la insuficiencia renal crónica puede presentar anemia por déficit de eritropoyetina y hay que dar eritropoyetina. De hecho, todos los pacientes que hacen diálisis generalmente se les da eritropoyetina que se coloca en forma subcutánea. Y por último, el trasplante renal único como tratamiento definitivo. Sí, bueno, la insuficiencia renal crónica ya lleva a un cuadro irreversible. Les dejo este cuadro, a ver si lo pueden ver, que habla un poquitito de diferencia entre insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica, como para que un poco vayan cerrando el tema. Les agradezco mucho y con esto terminamos insuficiencia renal aguda y crónica. Vamos a detener la grabación.